La fotografía minimalista. ¿Qué es el minimalismo? Antes de contarte en qué consiste la fotografía minimalista, es importante que sepas qué es el minimalismo para que logres tener un panorama mucho más claro acerca de esta corriente fotográfica. En términos visuales, el minimalismo consiste en reducir la mayor cantidad de elementos dentro de una pieza, para dar relevancia a los elementos principales que la componen. Del mismo modo, el minimalismo busca eliminar los componentes innecesarios al crear alguna composición, suprimiendo todo lo que genere alguna distracción visual para transmitir sensaciones de limpieza y equilibrio. Esta corriente ha sido implementada en muchísimos campos como el diseño, el arte, la pintura, dando a entender que no es necesario incluir un montón de elementos en una obra para que sea de calidad y para cumplir con una intención de comunicación. ¿Qué es la fotografía minimalista? La fotografía minimalista es un tipo de fotografía que se basa en capturar momentos de extrema simplicidad, procurando que cada elemento de la composición no sature el resultado, pero que al mismo tiempo contenga un protagonismo. La idea de hacer una fotografía minimalista es reducir todo lo esencial dentro del plano fotográfico y aislar aquello que pueda ser abrumador. ¿Alguna vez habrás escuchado la frase menos es más? Y en la fotografía minimalista son las palabras que encajan perfectamente con su definición. Entre menos elementos estén en una escena, mejor será su resultado y llamará la atención del público de una manera mucho más garantizada. Pero para poder tomar fotografías minimalistas, debes aprender ciertas técnicas para que tus resultados sean de calidad. ¿Cuáles son los elementos de la fotografía minimalista? Es momento de ver cuáles son sus elementos más importantes que sí o sí debes tener en cuenta para que tomes las tuyas. Entonces, vamos a eso. Fondo plano. Lo primero en lo que te debes fijar para hacer una fotografía minimalista es que el fondo de la composición contenga un color plano o liso, pues este será el background del protagonista o el elemento principal de la escena. Es importante que el fondo no contenga elementos saturados que puedan desviar la atención del espectador, así procurando que los objetos a los que quieras darle relevancia tengan el protagonismo que realmente se merece. Más allá de ser un fondo, este debe ser en sintonía con el resto de componentes de tu fotografía minimalista para que logres generar composición equilibrada. Color. Los colores son tu mejor aliado al momento de tomar una fotografía minimalista, pues con ellos es posible transmitir una serie de sensaciones de una manera sutil pero directa. Si tienes la intención de comunicar algo mediante una fotografía minimalista, puedes aplicar la teoría del color para que ese mensaje se transmita con mayor garantía. Puedes utilizar colores brillantes para que llamen la atención inmediatamente. Sin embargo, tus fotografías minimalistas también pueden estar completamente en blanco y negro para darle un estilo mucho más sutil. Si piensas que los elementos de tu fotografía lucen mejor sin color, no dudes en capturarla. Puedes modificar su parámetro utilizando diferentes programas para editar fotos y probar con varias configuraciones de color hasta que estés satisfecho con su resultado. En una fotografía minimalista en blanco y negro se podría visualizar de una mejor manera los contrastes entre la luz y la oscuridad. Líneas. Las líneas también son indispensables para lograr una fotografía minimalista, pues sus formas pueden brindarle una interpretación mucho más clara dependiendo de cómo parezcan dentro del plano. Por ejemplo, las líneas rectas pueden aportar una sensación de dirección y orientación dentro de una fotografía. También depende en gran medida de la perspectiva y del plano que vayas a utilizar. Por otro lado, las líneas curvas pueden transmitir otros significados, como movimiento o dinamismo. Sin embargo, la interpretación de estos conceptos estarán sujetos a las circunstancias de la fotografía y los elementos que lo compongan. Formas. Cuadros, círculos, triángulos o las formas que quieras. En una fotografía minimalista puedes implementar cualquier figura geométrica que resalte algún elemento en el plano y esté alineado a tus intenciones. Al igual que las líneas, estas formas o figuras geométricas pueden tener diferentes significados de acuerdo a sus morfologías y al contexto en donde se lleva a cabo la fotografía minimalista. Por ejemplo,
Las figuras redondas u ovaladas tienden a generar sensaciones de paz y uniformidad, siendo ideales para fotografiarlas en fondos de colores planos y sin muchas texturas. En cambio, las figuras triangulares o aquellas que tengan puntas muy pronunciadas suelen aportar una noción de movimiento y en ocasiones de agresividad. Si vas a utilizar este tipo de formas en una fotografía minimalista, debes ser muy cuidadoso al elegir los elementos en la composición, pues recuerda que se trata de una fotografía limpia, que no contenga objetos saturadores que puedan causar alguna molestia visual o desviar la atención de lo que quieres mostrar. Patrones y texturas. Este es otro de los elementos más característicos de la fotografía minimalista. Consiste en capturar la repetición de algún elemento que generalmente se encuentra en paisajes naturales, en interiores o en un contexto urbano. El hecho de visualizar una imagen que contenga un patrón repetitivo genera una sensación de orden o equilibrio. El minimalismo permite que patrones como escaleras o ventanas sean muy buenas opciones para fotografiar. En la mayoría de ocasiones, los patrones suelen encontrarse en algunas texturas de algún objeto que encontremos en la cotidianidad, convirtiéndose en factores esenciales para capturar una fotografía minimalista. ¿Cómo tomar fotografías minimalistas? Ahora que ya tienes claro cuáles son los elementos de una fotografía minimalista, es hora de aprender a tomarlas. Aquí te presento algunos consejos para tomar fotografías minimalistas que podrás utilizar cuando salgas a recorrer tu ciudad y tengas la intención de capturar momentos sutiles y memorables. Mantén una disposición tranquila. Parece algo pequeño y quizás muy obvio, pero tener tu mente despejada es un factor clave para tomar cualquier fotografía minimalista. La razón, este tipo de fotografía requiere cierta sensibilidad visual para percibir lo simple en lo cotidiano. Por ende, procura estar en la mejor disposición para que tu ojo logre capturar la escena correcta y puedas tomar las mejores fotografías minimalistas. Elige un tema interesante. Sabemos que un tema interesante es una afirmación muy subjetiva, pues lo que para ti puede ser atractivo para otras personas puede resaltar muy aburrido. Sin embargo, debes tener muy claro el tipo de audiencia que visualizará tus fotografías minimalistas para que puedas tomar las mejores decisiones como fotógrafo aficionado o profesional, o hasta incluso si no has tomado ninguna foto minimalista. ¿Qué te tienes que preguntar? ¿Qué quiero generar con mis fotografías? ¿A quién me estoy dirigiendo? Son preguntas que debes evaluar y responder para que tus objetivos estén mejor estructurados y las fotografías minimalistas que vayas a publicar respondan a los intereses de tu público. Dale importancia a lo importante. Si notas que tu composición tiene elementos que no aportan a la escena, es mejor retirarlos para que tu fotografía minimalista sea mejor capturada. Por ejemplo, si tienes interés en la fotografía minimalista urbana, es posible que te encuentres con situaciones en las que circule una gran cantidad de personas en tu plano fotográfico. Si quieres capturar una bicicleta cuyo fondo es plano y atractivo, espera que la zona esté despejada para fotografiarla en el momento perfecto. También puedes utilizar diferentes técnicas de iluminación para que juegues con la luz y obtengas resultados únicos. Cuenta historias con imágenes. Otra forma de tomar fotografías minimalistas es utilizando la narración visual para transmitir emociones y sentimientos. Esta es una técnica usada por muchos fotógrafos para capturar mensajes implícitos dentro de una situación. La fotografía minimalista funciona muy bien con la técnica de narración visual, debido a que no existe nada en la composición que distraiga al espectador para que interprete la historia en la fotografía. La diferencia de esta es que, en lugar de captura una situación con muchos elementos a su alrededor, el minimalismo le da espacio visual a la fotografía y permite contemplar la narrativa con mayor facilidad. Veamos un ejemplo. ¿Qué interpretas de esta fotografía minimalista? Genera sensaciones de escala. Si lo que quieres es resaltar la magnitud de algún objeto o una estructura,
La fotografía minimalista es ideal para que transmitas una sensación de escala que destaque los tamaños de los elementos en tu composición. Este recurso es clave para la fotografía de arquitectura, pues te permite dimensionar la altura de un edificio por encima de un elemento más pequeño. Aquí es recomendable que utilices diferentes tipos de lentes para que obtengas resultados más variados. Eso sí, procura que en una fotografía existan dos elementos que tengan una gran diferencia de tamaño, utilizando técnicas de profundidad de campo. Esto hará que la fotografía minimalista tenga más poder y sea más impactante. Artistas referentes del minimalismo: Dan Flavin, George D. Galekis, Joseph Hoflener. Conclusiones del minimalismo en fotografía. En un mundo visual saturado como en el que vivimos, el estilo simplista de la fotografía minimalista ofrece resultados visualmente tranquilos, con muchos espacios para respirar. El minimalismo proporciona un descanso visual refrescante de la constante inundación de información que vemos a diario y al ruido visual que enfrentamos todos los días.